Buenas tardes. Seguimos en nuestro propósito de contestar esas inquietudes que nos han llegado a nuestro WhatsApp. Y con todo lo que ha venido pasando con el trabajo en casa y todas aquellas circunstancias, una de las insistencias que hay es ¿por qué debemos congregarnos? Y muchos han preguntado que si debemos congregarnos o no, por qué debemos congregarnos y el sustento bíblico para hacerlo. Y entonces, ante ello, podríamos decir que es necesario congregarnos y la Biblia nos habla sobre ello. Y entonces podríamos ir a Mateo capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué hermoso estar en la reunión de los santos. Qué hermoso es congregarse en el nombre del Señor. Qué hermoso es cuando realmente nosotros estamos como la familia de Cristo, todos reunidos, alabando, adorando al Señor. Hoy en día está pululando mucho el cristiano solitario. Y no nos hemos dado cuenta de que no es lo mismo estar solo que estar en reunión con la familia, con el cuerpo de Cristo. Y entonces podríamos ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces mire que muchos han vuelto atrás. Y hoy estamos viendo que se está diciendo que no hay necesidad de congregarse, que no hay necesidad de reunirse, que no hay necesidad de alabar y adorar al Señor. Y los salmos hablan de estar en la casa del Señor. Y es muy diferente estar en la casa, en mi casa, en la casa nuestra, con el Señor, que estar en la casa del Señor. David fue uno de los que escribió sobre ello, que era necesario ir a la casa del Señor. Muchos hablan de contaminaciones, de tantas cosas para no reunirse, y muchas veces es excusa. Y entonces, si ya conocieron y si ya vivieron y si ya disfrutaron lo que es reunirnos como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, como la familia del Señor, ¿por qué deberíamos volver atrás? Y entonces, ante eso podríamos seguir mirando la palabra y podríamos ir a Romanos capítulo 13, versículo 2. Y entonces encontraríamos ese sustento del que nos da la palabra, ese sustento donde nos dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que se resisten acarrearán condenación para sí mismo. Y el peligro que hay en no congregarse es desconocer las autoridades establecidas por el Señor.
Cuando uno está solo, ¿qué autoridad tiene? ¿Y qué servicio tiene? ¿Y cómo puede desarrollar sus dones y cómo puede fortalecerse en la fe y cómo puede estar firme en el Señor? Y cuando preguntan sobre los sustentos bíblicos, pues es cuando a uno le preocupa, porque cuando ya se ponen en esa actitud, pues ya es por otras cosas. Eso no quiere decir que no lo pueda uno contestar. Y entonces podríamos ir a 1 Corintios 1, 9, 10. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. ¿Y cómo vamos a llegar a esa unión si nunca nos reunimos? Si no nos conocemos y no compartimos. Hay que compartir. Hay que estar unos con otros para irnos perfeccionando en esa unión, para tener la misma mente y el mismo parecer, dice la palabra. Entonces miren que cada uno de estos versículos, cada uno de las palabras nos están llevando a que es importante reunirse. Otra es la excusa que sacamos. Otra es la actitud que tenemos frente a cada situación. Y entonces deberíamos examinarnos, porque hay cosas de las cuales habla la palabra que es necesario que nosotros hagamos, y hay cosas de las cuales habla la palabra que van a suceder cuando nos reunimos. Y mire lo que dice Romanos 12, 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Y dónde vamos a hacer todas estas cosas si no asistimos a la iglesia, si no nos congregamos? ¿Y cómo vamos a ser miembros de un cuerpo si no asistimos? ¿Y cómo vamos a tener una función si soy yo solo? Por eso es tan importante el reunirnos, es tan importante asistir, es tan importante no dejarnos de congregar, es tan importante estar en el Señor. Todas estas cosas son fundamentales, todas estas cosas son importantes, que las veamos conforme a la palabra. A veces la excusa es los sustentos bíblicos, pero a veces también son las excusas que nosotros tenemos. Pastor, si yo en mi casa puedo tomar la palabra, puedo estudiarla, puedo aprenderla. Claro, yo no estoy en contra de ello, pero también necesitamos la verdadera interpretación. También necesitamos entender lo que dice la palabra. También necesitamos la buena dirección. Evitar la eisegesis en lugar de la exégesis. Y entonces podemos llegar ya a Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces todos debemos estar preparados, todos debemos estar aprendiendo del Señor
todos debemos estar prestos a servir. ¿Y cómo voy a servir si estoy solo, si me congrego yo con yo? Y entonces podríamos llegar a Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y dónde se escucha la palabra de Dios? Tú vas, te reúnes, asistes el domingo, escuchas la palabra y también vas a escuchar la explicación que se da y vas a poder aprender con los otros hermanos, aprender de lo que está escuchando y aclarar las inquietudes que tenemos. Ahora, nosotros hemos sido muy diligentes en contestar cada una de las inquietudes y a veces las contestamos en enseñanzas, pero también tenemos que mirar que es necesario congregarnos. En ninguna parte el Señor nos excusa de congregarnos y más bien nos lleva, nos guía, nos exhorta a hacerlo. Y entonces podríamos ir a Lucas capítulo 4, versículo 16. Y mire lo que dice la palabra. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. También Jesús se congregaba. Jesús también iba. Conforme a su costumbre se levantó a leer. Entonces, el Señor nos enseña no solo que debemos congregarnos, sino nos enseña la parte práctica, que Él también se congregó. Y Él asistía a su iglesia. Y dice que llegó a Nazaret. Ahí se había criado. Y llegó el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces también tenemos en la palabra del Señor que Él, así como necesitaba orar, también necesitaba congregarse. Y asistía, y iba al templo. Y nos lo dice en varias partes en el Evangelio. Entonces, no solo nos dijo que asistiéramos, sino también nos dio ejemplo de congregarse. Y mire lo que dice Efesios 4, 1 en adelante. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación. Fuimos llamados a estar solos, no. ¿Cómo nos vamos a soportar unos a otros si no nos reunimos? ¿Cómo vamos a tener mansedumbre y humildad con nuestros hermanos si no nos congregamos? Entonces mire que la palabra del Señor una y otra vez nos está hablando de congregarnos. Una y otra vez nos está diciendo que debemos tener esa nueva vida en Cristo, que andemos diferente, que no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No tengamos el entendimiento entenebrecido. No seamos ajenos de la vida de Dios. Y esto nos lo dice la palabra. Y también nos dice que no perdamos la sensibilidad. ¿Para qué? Para no cometer pecado. Nosotros hemos aprendido de Cristo. Nosotros seguimos siendo enseñados conforme a la verdad de Cristo. No podemos vivir en la manera pasada. Despojémonos de ese viejo hombre que está viciado, que tiene excusas, que siempre saca algo para no asistir. Dejemos de engañarnos a nosotros mismos. ¿Dónde vamos a ejercitar la fe? ¿Dónde nos vamos a confrontar con la palabra? ¿Dónde vamos a aprender de ella? La iglesia es pedagógica.
y como tal desarrolla su misión. Sí, es cierto. Alguien me decía, pastor, es que pues yo miro los Facebook Live y mi pastor transmite todos los días a las 8 de la mañana, entonces si yo no lo puedo ver en la mañana, lo veo en la tarde. Claro, esas enseñanzas son buenas, pero hay ministraciones que solo se dan en la reunión de los santos. Hay enseñanzas que solo se dan en la reunión de los santos, donde aclaran las inquietudes. Entonces alguien me decía, no, pastor, pues yo le escribo y usted me contesta, claro, con todo gusto. Pero habrá cosas que no se hacen sino en la iglesia. Habrá inquietudes que solo tu pastor que te conoce te va a contestar. Y qué hermoso que podamos congregarnos, qué hermoso que podamos compartir como familia, que podamos fortalecernos y que podamos crecer y poner en práctica la palabra. Por eso hoy te invito, porque el Señor no tiene llaneros solitarios. El Señor dice que somos de su ejército. Y si somos de un ejército, pues estamos hablando de una unidad y no cada uno por su lado. Entonces tú perteneces al ejército del Señor, allá encerrado en tu casa, en tu trabajo, en la parte donde estás, pero nunca compartes. No. Desde el comienzo, Dios nos dice que no es bueno que el hombre esté solo. Fuimos hechos para compartir. Y cuando tú fuiste llamado y aceptaste al Señor y entraste a formar parte del cuerpo de Cristo, es porque ibas a compartir como familia. Todos hablamos de ser hijos de Dios, hermanos de Cristo, y tenemos una familia. Y así como hacemos con la familia física, así hacíamos con la familia espiritual. Pasamos una vez a saludarlos y ya con eso tienen. Es que ellos saben que yo estoy bien. Sí, y puede ser cierto. Pero también no se sabe espiritualmente si estás creciendo o estás decreciendo. Por eso es necesario ejercer la fe, es necesario ejercitarnos en la fe, es necesario fortalecernos en la fe y es necesario compartir con nuestros hermanos y aprender unos de otros. Por eso orémosle al Señor para que cada día nos exhorte y nos redarguya a podernos reunir como esos hijos de Dios que somos, que nos podamos reunir como ese cuerpo donde cada uno tiene su función. Yo no me imagino una mano caminando por su lado, un pie caminando por su lado, un ojo caminando por su lado. Lo que siempre he visto es que como cuerpo siempre va unido. Y todos y cada uno de nosotros como familia de Dios, unidos, siguiendo las pisadas de Cristo. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Señor, pero también te pedimos, Padre misericordioso, por esa motivación, por esas ganas, por todo aquello, Padre misericordioso, que necesitamos para congregarnos, para participar activamente, Padre misericordioso, para aprender más y más de tu palabra. Papito Dios, sabemos, Señor, que viene por el oír, que viene por el oír la palabra de Dios, Señor. Por eso ir, Señor, asistir, Señor, compartir, Señor, con mis hermanos las enseñanzas, Padre misericordioso, cada una de las que se dan en las diferentes iglesias, Padre amado, que cada uno sienta esa necesidad de aprender más, de escuchar más de tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque también en tu palabra está el testimonio de Cristo, donde se congregaba, donde se reunía, donde Él mismo iba asistiendo, Padre misericordioso, donde necesitó orar y necesitó esa oración, no solo la individual, sino también la grupal. Y entonces
se llevó a sus discípulos y para que oraran en los momentos de necesidad. Y entonces tenemos, Padre misericordioso, el ejemplo de tu Hijo en Getsemaní, Padre amado. Que todos nosotros y cada uno aprendamos, Señor, de ese ejemplo maravilloso que tenemos en los evangelios de tu Hijo. Y que realmente cuando decimos que somos cristianos es porque vivimos como vivió Cristo y queremos más y más parecernos a Él. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Una y otra vez quiero dar gracias a todos y cada uno de los que nos escriben a nuestro WhatsApp. A todos aquellos que han tenido sus inquietudes y las han querido compartir con nosotros. Gracias porque seguimos contestando esas inquietudes. Si tú tienes inquietudes, no dudes en enviarlas. Y lo que hemos hecho es recogerlas para estos Facebook Live. Y por eso hemos empezado a aclarar las inquietudes. Vamos para adelante. No eres un llanero solitario, siempre estás no solo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, sino también es necesario tener ese respaldo de la familia del Señor. Un abrazo, muchas bendiciones. Buena tarde y adelante, adelante de la mano del Señor. Gracias.